Hola, el día de hoy les vamos a presentar el podcast que realizamos para la materia de Sociedad, Economía y Política de México, impartida por el profesor Ramón Raimundo Reséndiz García, en la carrera de Sociología, el cual se titula Teotihuacán como Patrimonio Cultural, como pilar de la identidad comunitaria. Yo soy Jenny. Hola, yo soy Abril, y en este podcast donde exploramos los rincones más enigmáticos de nuestro pasado, hoy nos acompañarán a sumergirnos en una de las ciudades más enigmáticas del mundo antiguo, Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Hola, yo soy Vanessa y el objetivo de este podcast es que conozcas más del patrimonio cultural de Teotihuacán. Y yo soy Yavi, y juntos descubriremos los misterios y secretos de esta impresionante civilización. Amigas, ¿alguna de ustedes sabe por qué Teotihuacán es patrimonio cultural de México? No, pero en este podcast todas, todos y todes lo sabremos. Teotihuacán es una zona arqueológica muy importante en nuestro país, siendo una de las más visitadas. En datos más realistas, según el INAH, en 2019 cerca de 16 millones de personas visitaron este centro arqueológico. ¿Te imaginas? Es muchísimo. Pero a ver, no nos adelantemos tanto. Vamos por partes. ¿Qué fue Teotihuacán y quién lo habitó? Comencemos por el principio. Teotihuacán, que está situada en lo que hoy conocemos como el Valle de México, fue una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo. En efecto, Abby, Teotihuacán fue un poderoso centro político, militar, económico y cultural que influenció a toda Mesoamérica. ¿Sabían eso? No, pero lo que sabía es que en lengua náhuatl Teotihuacán significa donde los hombres se convierten en dioses. Sí, es que como tal los orígenes de Teotihuacán parecen estar relacionados con las erupciones de los volcanes que había en esas épocas del Ixtle y del Popocatépetl, ya que había terremotos y nubes de cenizas. Esto indujo a que los pobladores de Cuicuilco buscaran asentamiento a los alrededores. Tienes razón, Magane. De hecho, en el Valle de Teotihuacán ofrecía un buen lugar para establecerse, con agua potable, tierras fértiles, donde cultivar maíz y conexiones con las grandes rutas comerciales de todo Mesoamérica. Así es, a lo largo de su historia, la ciudad desarrolló una actividad de construcción continua. En el norte se construyó la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, con el templo de Quetzalcóatl y el gran conjunto que fue el mercado central de la ciudad. De hecho, sí, Jenny, y también es una de las ciudades precolombianas de mayor importancia, no solo en el territorio mexicano o a nivel continental, sino también en todo el mundo. ¿Pueden creer eso? Es bastante interesante saber cómo Teotihuacán ha sido un objetivo principal para los arqueólogos por los hallazgos arqueológicos tan interesantes que se encuentran en esta zona. Sin antes mencionar que las primeras intervenciones arqueológicas en la antigua ciudad de Teotihuacán, México, fueron supervisadas por el presidente Adolfo López Mateos. Esto era algo que nosotros no sabíamos. De hecho, entre los hallazgos más importantes se encuentran los túneles subterráneos. En 2003, un equipo de arqueólogos descubrió un túnel oculto bajo el templo de la serpiente emplumada, también conocido como la pirámide de Quetzalcóatl. Es muy interesante, ya que este túnel había permanecido sellado durante casi 1800 años, demasiado tiempo. Sí, de hecho, para los arquitectos, este túnel es una maravilla. A lo largo de su longitud se han encontrado miles de artefactos, incluidos objetos de jade, conchas marinas y extrañas esferas metálicas que aún tratan de entender. También otro hallazgo importante en esta zona fue la Plaza de la Luna. Esta plaza está delimitada a 13 basamentos piramidales, edificados entre los años 350 y 450 después de Cristo, con vestigios arquitectos no liberados en las exploraciones arqueológicas. Todos los edificios que componían el perímetro de la plaza fueron reconstruidos y consolidados, con lo que se logró una imagen aproximada de la forma en que originalmente se debía ver este espacio en la época en la que esta ciudad tuvo su mayor apogeo. Durante 18 semanas se realizaron excavaciones que fueron bastiones piramidales con 4 cuerpos escalonados. Las excavaciones también revelaron el Palacio 1 ubicado en el lado sureste de la pirámide de la Luna. ¡Wow! ¡Qué interesante, Abril! Terminando con esto, hay un proyecto llamado
Proyecto Teotihuacán. El costo total de este proyecto se estimó alrededor de 9 millones de pesos. Las construcciones se ejecutan en las columnas y zonas subterráneas de la Calzada de los Muertos y la Plaza de la Luna. Wow, personalmente estos datos yo no los conocía, ya que no hay un acceso a estas investigaciones. Y en eso tienes mucha razón, Jenny. Pero en fin, es fascinante conocer nuevas cosas. De hecho, ¿sabían que Teotihuacán es conocido también como el Egipto de América? ¿En serio? ¿Y por qué es llamado así? Se dice que el antropólogo Edward B. comparó a Teotihuacán con Egipto por la orientación de sus pirámides hacia sus puntos cardinales. Él describía su sistema constructivo no piramidal, sino compuesto por 3 o 4 terrazas, y justo en lo alto, una plaza cuadrada, se destacaban los ídolos y los altares de los sacrificios. De hecho, bueno, él no fue el único antropólogo. También Gray fue un antropólogo que consideró a Teotihuacán el recorrido más importante para los interesados en el pasado. Él decía que ocultaba un misterio que ni siquiera poseen los más grandes monumentos de la antigüedad egipcia. Wow, Jenny. Y de hecho, justo los antropólogos ya mencionados compararon a Teotihuacán con Egipto, ya que se encontraban orientadas hacia los puntos cardinales. Esto tampoco lo sabíamos, lo que se entiende que deberían tener un sentido orientativo. Es que en realidad Teotihuacán ya era un recurso turístico porque era motivo de visita para las crónicas de la conquista, que tenían una gran difusión. Los viajeros reconocen como elementos principales las pirámides del Sol, la de la Luna y la Calzada de los Muertos, los vestigios del suelo que permiten comparaciones con Egipto. Bueno, y todo este turismo se inicia desde 1905, hace muchísimos años. Fue cuando empezaron las excavaciones. Luego ya se reorganizó la zona, se hizo el museo del sitio de atrás de la pirámide del Sol, pero el proyecto turístico fue aplicado inicialmente en el Valle de Teotihuacán, cuyo sitio arqueológico era objeto de interés público y de obras de restauración. Justo, Jenny, y de hecho, en 2021, este destino turístico fue el segundo más visitado del mundo, recibiendo 32 millones de personas internacionales. Inclusive, los habitantes de la región afirman que el turismo siempre ha estado presente y que con el paso del tiempo este fue creciendo. El turismo les brinda aspectos positivos, entre los cuales destacan la relación con la derrama económica. Uy, Jenny, y si yo les contara, la verdad es que tienen muchísima razón, ¿eh? La cosa de artesanía ha cambiado muchísimo en Teotihuacán. De hecho, el turismo ayuda de una u otra forma, ya que son los artesanos en particular uno de los grupos más involucrados en las actividades turísticas. Es muy interesante, pero lo que pasa es que Teotihuacán se ha convertido en un estandarte para los mexicanos en defensa de lo resguardado del patrimonio cultural nacional. De hecho, en la actualidad, las zonas arqueológicas más visitadas en México es Teotihuacán. Es que esta ciudad prehispánica de Teotihuacán ha recibido 3,145,384 visitantes en 2019, o sea, son demasiadas personas, de las cuales 2.534.224 eran turistas nacionales y 611.160 eran extranjeros. O sea, estamos hablando que mucha gente extranjera visita Teotihuacán. Yo quisiera hacer un énfasis en la primera pregunta que dijo mi amiga. ¿Por qué Teotihuacán es considerado como patrimonio cultural? Si de hecho se sabe que la ciudad prehispánica de Teotihuacán es patrimonio cultural por su monumentalidad, su urbanidad, su riqueza artística, ¿y qué más? Su revelación con el ambiente natural. Es que yo creo, Abigail, que es la más visitada del país por su importancia histórica y cultural reconocida por la UNESCO, al ser patrimonio de la humanidad. De hecho, antes del siglo XIX, la actividad turística y la infraestructura de comunicaciones y hospedaje no estaban desarrolladas, estaban muy olvidadas. A partir del nombramiento como patrimonio cultural, la actividad turística aumentó. Justo, Vane. Y espero que con toda esta información
ya nos quede un poco más claro el por qué Teotihuacán fue declarado como patrimonio cultural. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿les gustaría que pasáramos al tema de la identidad cultural? Porque bueno, creo que es algo de suma importancia cuando se habla de este patrimonio cultural. Así es, Jenny, porque no se puede negar el hecho de que los habitantes de San Juan de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides poseen un vínculo histórico con el patrimonio arqueológico. El patrimonio se encuentra asociado a sus espacios de la vida comunitaria e incorporado a los recuerdos de su infancia, a los paseos familiares, a los caminos hacia el centro del pueblo o la iglesia cuando no existía una cerca que dividía la zona arqueológica y las comunidades. Lo que pasa es que este contacto cotidiano, sin lugar a duda, ha generado significados y emociones, así como un sentido de que les pertenece por el hecho de haber nacido ahí, así como un motivo de identidad o de memoria colectiva. Es muy interesante esto que plantean, porque bueno, los mismos pobladores le han dado un simbolismo muy interesante a Teotihuacán, pero al mismo tiempo yo me pregunto si habrá algunos pobladores para los que este monumento no signifique nada. Justamente, Jenny, yo tengo esos datos a la mano. Y al respecto, verás que si hay una parte de la comunidad que no está interesada en seguir formando parte de esta identidad, por ende, no le es importante y dejan de seguir las costumbres. No están tan interesados en preservar estos vínculos históricos. Es lamentable lo que vive esta comunidad, ya que solo les importa lo que puedan rescatar económicamente. Solo buscan su beneficio y no les interesa preservar la cultura nacional de Teotihuacán. Y es que, de hecho, en la región de Teotihuacán se ha perdido la identidad y es que cada vez son menos los pobladores que desarrollan pues la importancia de preservar como lo era para sus antepasados. Y es preocupante, la verdad, porque las generaciones siguientes van a seguir sus pasos. Ok, entonces por lo que veo, la zona arqueológica de Teotihuacán no significa ni representa lo mismo para todos. Pero bueno, creo que afortunadamente siguen existiendo estas comunidades que continúan dándole un significado, un valor y reconocimiento a los elementos arqueológicos y buscan preservar lo que han aprendido de sus antepasados y la zona arqueológica que para ellos es de gran importancia. Y de hecho es muy interesante ver cómo para todos Teotihuacán tiene un significado muy diferente. Tanto turistas y pobladores tienen un concepto muy único de su valor y que erróneamente podríamos pensar que Teotihuacán es de suma importancia para que todas las comunidades aledañas al patrimonio. Justamente por eso es importante ver los dos lados de la moneda, porque desafortunadamente hay un interés económico de por medio, donde el valor histórico de tiende a pasar a segundo plano, y eso es muy riesgoso para su preservación. Así es, Vane. Bueno, pues espero que este podcast sea de gran utilidad y que la información que presentamos al día de hoy haya sido de su agrado. Desafortunadamente, esto es todo por hoy. Me despido. Amigas, ¿algo más que quieran agregar? Sí, Abigail. Justo les vamos a hacer la invitación a todas y todos los que nos vean que si está en sus posibilidades se den una vuelta por Teotihuacán, ya que realmente es algo muy bonito y ya que hayan escuchado este podcast, ustedes se van a dar cuenta solitos de lo importante que es. Bueno, yo solamente quiero agradecer el espacio brindado para dar esta información. Ha sido un placer estar con ustedes en este podcast. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta pronto, chiques.